¿Alguna vez has sentido que tu propia casa te observa? No hablo de ruidos en la madera o corrientes de aire. Hablo de una presencia física, pesada, que se para al pie de tu cama mientras no puedes moverte. Lo que les voy a contar hoy no es una leyenda urbana. Es la razón por la que mi hija de 6 años no ha vuelto a pronunciar una sola palabra desde 2018. Es la razón por la que perdí mi matrimonio, mi cordura y mi capacidad de dormir sin medicación. Muchos me dijeron que tuvimos suerte con el precio de esa casa colonial. Dijeron que era una ganga. Nadie nos advirtió que el precio real no se pagaba con dinero, sino con algo mucho más valioso. Si estás escuchando esto solo, te sugiero que enciendas la luz. Porque a veces, al escuchar estas historias, ellos también se acercan a escuchar. Bienvenidos de nuevo a la oscuridad. La historia de hoy nos llega de Julián, un suscriptor que asegura haber escapado de una situación que la lógica no puede explicar. Es un relato sobre cómo el sueño de una vida perfecta puede convertirse, noche tras noche, en una pesadilla claustrofóbica de la que no hay despertar. Antes de dejar que la voz de Julián los guíe por los pasillos de esa casa maldita, les pido un pequeño favor. Si logran llegar al final de este video sin sentir un escalofrío, déjenmelo saber en los comentarios. Pero si en algún momento sienten que la temperatura de su habitación baja de golpe, por favor, suscríbanse y activen la campana. Es la única forma de asegurarnos de que no estamos solos en esto. Pónganse cómodos, o al menos inténtenlo. Esta es la historia de la Casa de las Gardenias Podridas. Mi nombre es Julián y lo que voy a contar sucedió en 2018. No busco que me crean. La credibilidad es un lujo que perdí hace mucho tiempo, junto con mi capacidad para dormir con la luz apagada. Solo necesito expulsar esto de mi sistema, como quien drena el veneno de una herida que se niega a cicatrizar. Recuerdo el olor a pino y tierra mojada el día que firmamos el contrato. La casa se alzaba en las afueras de la ciudad, una construcción de estilo colonial, sólida, imponente, rodeada de robles antiguos que filtraban la luz del sol hasta convertirla en una penumbra verdosa y eterna. Para mi esposa, Elena, y para mí, esa casa representaba la salvación. Veníamos de un año difícil, marcado por el estrés financiero y el distanciamiento emocional. Nuestros hijos, Sofía de 6 años y Lucas de 8, necesitaban espacio, aire puro, una infancia lejos del hormigón gris. La casa parecía perfecta, demasiado perfecta para el precio. Es una venta urgente, nos dijo el agente inmobiliario, un hombre que evitaba mirarnos a los ojos y que consultaba su reloj con una frecuencia irritante. Los herederos quieren liquidar el activo. Nosotros, cegados por la necesidad de un nuevo comienzo, firmamos. La mudanza fue en octubre. El otoño teñía el paisaje de ocres y rojos, una belleza melancólica que al principio nos cautivó. Recuerdo la primera noche. Las cajas apiladas formaban laberintos en el salón. Nos sentamos en el suelo a comer pizza, riendo por primera vez en meses. Había una sensación de triunfo en el aire. Aquí seremos felices, susurró Elena, recostando su cabeza en mi hombro. Pero esa misma noche sentí el primer indicio de rechazo. Me desperté a las 3:00 de la madrugada con una sed abrasadora. La casa estaba en un silencio absoluto, pero no era un silencio de paz. Era un silencio contenido, como el de alguien que aguanta la respiración para no ser descubierto.
Bajé a la cocina. El suelo de madera estaba helado, un frío que traspasaba mis calcetines y subía por mis tobillos como manos invisibles. Al llenar el vaso de agua, sentí una presión en la nuca. Esa sensación eléctrica, atávica, de estar siendo observado por un depredador. Me giré bruscamente. No había nada, solo la oscuridad del pasillo que parecía estirarse, haciéndose más largo de lo que recordaba. Regresé a la cama, atribuyéndolo al estrés de la mudanza. Me abracé a la espalda cálida de Elena y forcé el sueño. No sabía que la casa ya había empezado a digerirnos. Las semanas siguientes fueron un descenso lento, casi imperceptible hacia la locura. No hubo portazos violentos ni objetos volando por los aires, al menos no al principio. El terror comenzó con lo sensorial. La casa tenía zonas muertas. Había rincones, especialmente cerca de la escalera y en el cuarto de invitados, donde la temperatura caía drásticamente 10 o 15 grados. Al cruzar esos puntos, el vello de los brazos se me erizaba dolorosamente y un sabor metálico, como a sangre vieja o monedas oxidadas, inundaba mi boca. Sofía fue la primera en cambiar. Mi niña, que siempre había sido un torbellino de risas, se volvió retraída. Pasaba horas sentada frente a la pared de su habitación, susurrando. ¿Con quién hablas, cariño?, le pregunté una tarde. Ella no se giró. Siguió mirando el papel tapiz de flores marchitas. Con el señor de las grietas, respondió con una voz monótona que no le pertenecía. Dice que tienes miedo, papá. Dice que hueles a miedo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, como si me hubieran vertido agua helada. Eso no es gracioso, Sofía. Él no hace chistes, dijo ella, y por primera vez se giró. Sus ojos estaban oscuros, dilatados, desprovistos de la chispa infantil. Él tiene hambre. Esa noche discutí con Elena. La tensión en la casa era palpable, espesa como la niebla. Nos gritamos por tonterías, por platos sucios, por facturas, pero en el fondo ambos sabíamos que gritábamos para tapar los otros ruidos, los ruidos que venían del ático. Eran pasos, arrastres, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados justo encima de nuestras cabezas. Subí con una linterna, el corazón martilleando contra mis costillas. El haz de luz cortó la oscuridad polvorienta. Nada, solo viejos baúles y un espejo cubierto con una sábana. Pero el olor, Dios mío, el olor. Olía a tierra húmeda y a gardenias podridas. Un olor dulce y nauseabundo que se pegaba a la ropa, a la piel, al alma. Empecé a sufrir parálisis del sueño. Noche tras noche me despertaba incapaz de mover un músculo. Mi mente estaba despierta, gritando, pero mi cuerpo era una losa de piedra, y lo veía. En la esquina de la habitación, donde las sombras se espesaban, había una silueta. Alta, desgarbada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. No tenía rostro, solo una negrura absorbente donde debería estar la cabeza. Se acercaba lentamente, deslizándose sin tocar el suelo. Se inclinaba sobre mí. Podía sentir su respiración. No era aire, era un vaho gélido que olía a ese perfume de gardenias muertas. Ya casi, susurraba una voz que no era sonido, sino vibración dentro de mi cráneo. Ya casi están maduros. Despertaba gritando, empapado en un sudor frío y pegajoso. Elena me miraba con terror, con ojeras profundas que le daban aspecto de cadáver. «Tenemos que irnos, Julián», me dijo una mañana, llorando sobre el café. «Esta casa nos odia.
Tenía razón, pero no teníamos dinero para mudarnos otra vez. Estábamos atrapados y la entidad lo sabía. El clímax llegó el 12 de noviembre. Nunca olvidaré la fecha. Había una tormenta eléctrica azotando la región. Los robles golpeaban las ventanas como manos desesperadas pidiendo entrar. Se fue la luz. La casa quedó sumida en una oscuridad absoluta, densa, casi líquida. Encendimos velas en el salón, los cuatro acurrucados en el sofá. Lucas lloraba en silencio. Sofía estaba extrañamente tranquila, con una sonrisa leve y perturbadora en los labios. «Él ya viene», dijo Sofía. En ese instante, la temperatura en la sala bajó tanto que pudimos ver nuestro propio aliento condensarse en nubes blancas. Las llamas de las velas no se apagaron, sino que cambiaron de color. Se volvieron azules, enfermizas. Y entonces lo escuchamos, no en el ático, no en el pasillo, aquí, en la habitación con nosotros. Un sonido húmedo, clac, 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 como huesos rompiéndose y recomponiéndose, provenía de la chimenea sellada. Miré hacia la chimenea. La tapa de metal comenzó a vibrar. Los tornillos, viejos y oxidados, empezaron a girar solos, cayendo uno a uno al suelo de piedra con un estruendo que me pareció ensordecedor en medio de aquel silencio sobrenatural. «No miren», susurré abrazando a mi familia. «No miren». La tapa de metal cayó y algo salió de ahí. No era la figura de sombra que yo veía en mis parálisis. Era algo mucho más físico, mucho más visceral. Era una masa de extremidades pálidas, como de cera derretida, entrelazadas de forma imposible. Tenía múltiples ojos, lechosos y ciegos, repartidos por esa piel lampiña. Se arrastró hacia el centro de la alfombra, dejando un rastro de limo negro y viscoso que apestaba a descomposición antigua. Me quedé paralizado. El terror no es gritar. El terror verdadero es el silencio del cuerpo que se rinde ante lo incomprensible. No podía moverme. Sentía que mis venas se habían llenado de hielo. La cosa se alzó. Se irguió sobre piernas que se doblaban hacia atrás y habló. No usó boca porque no tenía. La voz surgió de todas partes, de las paredes, del suelo, de mis propios dientes que vibraban. «Bienvenidos a casa». Elena gritó. Fue un grito que rompió el hechizo. Me levanté, impulsado por un instinto animal de supervivencia. Agarré una silla pesada de roble y la arrojé con todas mis fuerzas contra esa abominación. La silla atravesó a la criatura como si fuera humo, estrellándose contra la pared. La cosa rió, una risa que sonaba como cristales rotos en una licuadora. Agarré a Lucas. Elena agarró a Sofía. «¡Corran!», grité. Corrimos hacia la puerta principal. El pasillo se estiraba, como en una pesadilla. Las puertas de las habitaciones se abrían y cerraban violentamente a nuestro paso. Manos invisibles nos jalaban la ropa, nos arañaban la piel. Sentí un dolor agudo en el hombro, como si me hubieran marcado con un hierro al rojo vivo, pero no me detuve. Llegamos a la puerta. Estaba cerrada. Forcejeé con la cerradura, no abría, la llave no giraba. Atrás de nosotros, la cosa se acercaba, arrastrándose con una velocidad obscena por el techo, desafiando la gravedad. Sofía se soltó de la mano de su madre. «¡Sofía, no!», gritó Elena. Sofía caminó hacia la criatura. «Ya voy», dijo la niña con dulzura. En ese momento de desesperación absoluta, pateé la ventana lateral. El vidrio estalló cortándome las piernas, pero no sentí dolor. Empujé a Elena y a Lucas hacia afuera, a la lluvia, al lodo. Me giré para agarrar a Sofía. Ella estaba parada frente a la criatura.
La masa de carne pálida extendió un tentáculo que acarició la mejilla de mi hija. Sofía me miró una última vez. Sus ojos volvieron a ser los de mi niña por un segundo. Estaba aterrorizada. «Papá», susurró. Me lancé hacia ella, la agarré de la cintura justo cuando la criatura se abalanzaba. Caímos los dos por la ventana rota, rodando sobre la hierba mojada y el barro bajo la tormenta. Escuchamos un rugido desde el interior de la casa, un rugido de frustración que hizo temblar los cimientos. Las ventanas de la planta alta estallaron hacia afuera. Corrimos hacia el coche. Arrancamos y no miramos atrás hasta que estuvimos a 10 kilómetros de distancia, temblando, llorando, sangrando, pero vivos. Han pasado 5 años. Nunca volvimos por nuestras cosas. Perdimos todo, muebles, recuerdos, fotos, pero el verdadero daño no fue material. Sofía no ha vuelto a hablar desde esa noche. Los médicos dicen que es un trauma selectivo, pero yo sé la verdad. A veces, por las noches, la encuentro parada frente a la ventana mirando hacia la oscuridad, y cuando me acerco, siento ese olor, ese tenue, pero inconfundible olor a gardenias podridas. Nos fuimos de la casa, pero tengo el terrorífico presentimiento de que la casa o lo que vivía en ella se vino con nosotros.